Yo quiero que vayamos a un capítulo que es muy importante para nosotros en este tiempo del fin. El último sermón que Cristo dio en esta tierra, la última semana de su vida en esta tierra. Se conoce este sermón como el sermón del Monte de las Olivas, o también el sermón profético de Cristo. San Mateo, capítulo 24. Los 3 evangelistas sinópticos registraron este sermón, muy parecido en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero da algunos detalles uno que no da otro de los evangelistas. Lo vamos a leer ahora en Mateo, capítulo 24, parte de este sermón de Cristo, y nos vamos a detener a meditar en algunas de las cosas que Él dijo con respecto a nuestro tiempo final en el que estamos viviendo. Dice así, Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y mientras iba de camino, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Nos vamos a detener por un momento aquí. La pregunta de los discípulos era: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y como señal de que su venida se acercaba, lo primero que dice Cristo es: watch out, mirad que nadie os engañe. Parece que en este tiempo, justo antes de la venida del Señor, el engaño, el fraude en el mundo religioso iba a estar a la orden del día. Él da muchas otras señales más. En esta noche vamos a hablar un poquito del engaño aún en torno a su venida. Y es un gran engaño. Por eso nos amonesta: mirad que nadie os engañe. Usted dice: ¿cómo engaño sobre su venida? Jesús hace énfasis en esto en este capítulo. Vean las varias veces que Él lo menciona. Versículo 5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos se van a presentar en el nombre de Él diciendo: yo soy el Cristo, y mucha gente va a ser engañada. Nuevamente, en el versículo 23, entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Parece que iba a haber gente engañando, diciendo: ya Cristo vino, está aquí, está allá. Él dice: no lo creáis. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Dice el versículo 25: mirad que ya os lo he dicho antes. Versículo 26: así que si alguien os dijere: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos interiores, no lo creáis. Versículo 27:
porque así como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sí, iba a haber mucho engaño con respecto a la manera como Cristo iba a venir. Y mucha gente iba a ser engañada. Se iban a aparecer o se van a aparecer falsos cristos, falsos profetas, e incluso dice que van a hacer milagros, prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. La gente en general es muy susceptible al engaño sobre lo que parece ser sobrenatural. Cuando usted ve un milagro que aparenta ser un milagro, la gente dice tiene que ser de Dios, porque es un milagro. ¿Quién más puede hacer un milagro sino Dios? Y esa premisa equivocada, que el único que hace milagros es Dios. Cuando digo premisa equivocada, es porque los verdaderos milagros solo los hace Dios, pero hay milagros falsos. ¿Se captaron lo que dije? Los verdaderos milagros solo los hace Dios, pero hay milagros fraudulentos. Pero lo que hace más difícil que la persona pueda ser engañada, o sea, lo hace más fácil más bien que pueda ser engañado, es que estos que van a hacer milagros los van a hacer en el nombre de Cristo. Vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Noten otro versículo en San Mateo en el capítulo 7. Mateo en el capítulo 7 dice en el versículo 21, 22 y 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. Y entonces, dice el versículo 23, les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores o hacedores de maldad. Ahora, por favor, noten, esta gente le va a reclamar al mismo Cristo en su venida y le va a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, predicamos en tu nombre, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Noten que lo van a estar haciendo todo en el nombre de ¿quién? Pero la respuesta de Cristo va a ser: yo a ustedes no los conozco, pero es peor, nunca jamás los conocí. Aquí no está hablando de personas que una vez hicieron milagros en el nombre de Cristo y que después, bueno, se apartaron y por eso el Señor los rechaza. No, está hablando de personas que hasta el último momento han estado predicando en el nombre de Cristo, sanando en el nombre de Cristo, haciendo milagros, echando fuera demonios, profetizando en el nombre de Cristo, pero Él les va a decir: yo nunca os conocí. ¿Puede haber engaño más grande que estar autoengañando? Piensen. Porque a lo menos la persona que engaña, pero sabe que engaña, que es un fraude,
A lo menos no se engaña a sí mismo. Pero ¿y esta gente? Reclamarle a Cristo, Señor, pero yo prediqué en tu nombre, hice milagros en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre. Y que Él les diga, I don't know you, I don't know what you're talking about, no te conozco, apártate de mí, ¿hacedor de qué? Entonces, si estaban haciendo milagros y estaban profetizando y estaban echando fuera demonios, ¿con el poder de quién lo estaban haciendo? Ahí dice, obradores de maldad. Y usted dice, pero un milagro no es una maldad. El predicar en el nombre de Cristo no es maldad. Pero Él les dice, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Cuán grave es este asunto del engaño, el fraude en el ámbito religioso? Esto no es juego. Puede llevar a la perdición eterna, no solo al que está autoengañado, sino a aquellos que le engañan. ¿Cuántos se van a perder? Porque fueron engañados por un líder religioso que los llevó por un camino que no debieran haber ido. ¿Cuán serio es esto? Es más, muchas personas han perdido no solo su vida terrena, presente, sino hasta su vida eterna por personas que los engañaron en el ámbito espiritual. Yo me recuerdo, soy un poco viejo y me recuerdo de muchas cosas, ¿verdad? Pero me recuerdo allá por la década de los 80, un pastor muy carismático. Atraía las masas, predicaba con poder. Tenía una iglesia aquí en Los Ángeles. Yo me crié aquí desde chico. Realmente desde que tenía 13 años de edad viví en la ciudad de Los Ángeles. Y este hombre sonaba mucho allá en la década de los 70. Miren cuán viejo soy. Y en los primeros años de los 80. Tenía una iglesia que le llamaban The People's Temple. El templo del pueblo. El templo del pueblo. Posiblemente, como han pasado tantos años, yo si digo su nombre, ustedes no lo van a recordar. Pero en aquella época sonó muchísimo lo que pasó y todavía la gente lo recuerda. Se llamaba Jim Jones. Su nombre todavía es sinónimo de engaño y de muerte masiva. Este hombre hacía milagros, sanaba a la gente, hablaba en lenguas, profetizaba. La gente lo seguía en cantidad. Era hijo de un pastor y él era pastor. Se llevó a más de 1000 personas a un lugar en Sudamérica llamado las Guyanas. Las Guyanas. Y yo no me puedo olvidar la imagen cuando salió por televisión. Cientos y cientos, más de 1000 personas tiradas, pudriéndose en la selva. Todas tomaron un Kool-Aid que les dio su líder religioso. Se suicidaron literalmente, guiados por un líder religioso. Y era pastor evangélico. Más recientemente en Waco, Texas, y aquí es donde sí se me ponen los pelos en punta, porque la gente que fue engañada, y estos no murieron pudriéndose en la selva de las Guyanas, sino murieron incinerados vivos, quemados. ¿Okay?
quemados literalmente, prendidos fuego, murieron. Pero ¿saben por qué se me ponen los pelos en punta? Porque de los casi 100 que fueron quemados en la masacre de Waco, casi de los 100, el 95% habían sido adventistas. ¿Saben lo que estoy diciendo? Yo soy adventista. Y digo conocer la Biblia, porque si hay un pueblo que se caracteriza por el estudio de la Biblia y las profecías, es el pueblo adventista. ¿Cómo pudo engañar David Koresh a tanta gente que era gente buena, que era gente sincera? ¿Cómo pudieron ser engañados por un loco religioso? Y nosotros decimos, pues era un loco. Pero no era pura gente tonta, gullible, como se dice, que los engañan fácilmente. Había profesionales, había gente con estudios universitarios, gente bien preparada, que venían de hogares cristianos, que se criaron en la iglesia adventista. Y terminaron hechos cenizas en medio de una masacre. ¿Cómo la gente puede ser engañada? Cristo lo profetizó. Muchos serán engañados. Y yo puedo hablar en esta noche y mostrarles por la palabra de Dios cómo evitar ser engañados. Vamos a ir aprendiendo esta semana algunas cosas muy interesantes para no caer en el engaño. Pero esta noche yo quiero hablarles del engaño más grande en el mundo cristiano con respecto a la venida de Cristo. Y es un tema, yo sé que estamos saliendo a nivel nacional por televisión. El canal 63.5 se ve en todo el sur de California hasta Tijuana. Y son miles y miles de personas que nos están escuchando. Y muchos son cristianos, porque muchos de los que ven nuestro canal, pues les gusta porque se predica la palabra de Dios. Y yo sé que va a venir como un shock, como una sorpresa para muchos, lo que voy a tratar en esta noche. Es un tema delicado que causa, no sé si decir división o molestia, pero una cosa que me van a ir conociendo poquito a poco en estos días que estemos juntos, es que me gusta decir las cosas directas, no andar con rodeos, y demostrarlo todo con la palabra de Dios. Y ustedes dicen, ¿y cómo sabemos que usted no nos va a engañar? Ya que hay tanto engaño, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que usted es uno de esos engañadores que en el nombre de Cristo van a venir a predicar y van a terminar engañándonos? Por eso les recomiendo de todo corazón que traigan su Biblia, que abran su Biblia y que lo que yo les diga lo comprueben por la palabra de Dios para saber si le estoy diciendo la verdad o no. Hay alguno que no tiene un ejemplar de la Biblia aquí en esta noche, que no tiene una Biblia. No le dé vergüenza, solo levante su mano y le vamos a hacer llegar una Biblia para que la pueda leer en esta noche. Allá hay una persona que no tiene Biblia, ¿quién más no tiene Biblia? ¿Ok? Aquí hay otras 2 personas más que necesitan un ejemplar de la Biblia. Las cajas ya me las llevaron, estaban allá atrás, vi que había bastantes Biblias. Ayúdenme para hacerles llegar un ejemplar de las Santas Escrituras. Las estamos regalando por las noches a los que vienen por primera vez. Si usted la necesita, pues nomás la pide, y si no, a la salida, pues la pone en la mesita y la vamos a usar para otro mañana, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar viendo sobre ese engaño. Ahora sí, levanten la mano, allí vienen las Biblias.
Mantengan su mano en alto para que les hagan llegar un ejemplar de las Santas Escrituras. Y los que tienen su Biblia, pues usen la de ustedes. Y si lo tiene en su iPad o en su teléfono, pues también léalo en su teléfono, no hay problema. La palabra de Dios es una sola. Pero lo que vamos a estudiar es el engaño más grande con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el apóstol San Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fíjense de lo que está hablando el apóstol Pablo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, no os conturbéis, ni por espíritu, ni palabra, por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Estamos ya en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. El 3, gracias. Porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, lo que estamos leyendo es la gran apostasía. El hombre de pecado, el hijo de perdición. El libro de Apocalipsis le llama la bestia. El apóstol Juan en sus epístolas le llama el anticristo. El profeta Daniel le llama el cuerno pequeño. Y el apóstol Pablo le llama el hijo de perdición. El que se va a hacer adorar como si fuera Dios. A esto se le llama en la Biblia el período de la gran tribulación que vendrá sobre todo el mundo cuando este hombre de pecado o hijo de perdición aparezca. Todo el mundo ha escuchado hablar de la gran tribulación. En todas las iglesias hablan de esto. Pero Pablo dice, miren que nadie los engañe. Ponme el versículo 1 otra vez. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Miren cuál es el tema. La venida de Cristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuándo el pueblo de Dios se va a reunir con Cristo? Puede parecer muy sencilla la pregunta, bueno, cuando Él venga, obviamente. Pero resulta que el mundo cristiano ha sido enseñado que el Señor va a venir primero a recoger a su iglesia, y es cuando nos vamos a reunir con Él, y después va a aparecer el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero primero viene el rapto de la iglesia. El Señor va a venir, va a recoger a su iglesia, la va a arrebatar. También se le llama el arrebatamiento o el rapto. Y después va a venir el reinado del anticristo, en el reino de horror, de persecución, en el reino de angustia y la gran tribulación. Esta doctrina nunca se había conocido en el mundo cristiano. No hay registro de esta enseñanza por 1000
900 años desde que el cristianismo se inició con nuestro Señor Jesucristo hace casi 2000 años atrás. Por 1900 años nunca se había enseñado la doctrina del rapto. Pero tiene más o menos unos 100 años que esta doctrina entró dentro del mundo cristiano, del mundo evangélico. Y hoy en día prácticamente todas las iglesias enseñan el rapto. The rapture, el arrebatamiento. Y para los que no han oído de esto, les digo en cortas palabras lo que dice esta doctrina. Dice que Cristo va a venir primero por su iglesia y luego va a venir con su iglesia a matar al anticristo. Repito, la venida de Cristo va a ser en 2 etapas, dice esta doctrina, en 2 fases. Primero por su iglesia y luego con su iglesia. Él recoge a su iglesia primero, se la lleva al cielo y comienza el periodo de tribulación en esta tierra, donde el anticristo va a gobernar y va a haber una terrible persecución. Y entonces, cuando está en su apogeo el reino del anticristo, Cristo aparece con sus santos, baja del cielo para matar al anticristo y establecer su reino en esta tierra y salvar a los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y se mantuvieron leales en ese tiempo de angustia. Ok. Todos los errores siempre están disfrazados con parte de verdad, porque si fuera pura mentira nadie lo creería. Hay elementos de esto que son ciertos, pero la manera como está construida esta enseñanza contradice directamente la palabra de Dios. Les explico un poquito más del rapto. Dicen que en cualquier momento, que nadie sabe cuándo, Cristo va a venir, pero no lo vamos a ver. Él va a quedar oculto en las nubes. Y de pronto los hijos de Dios que nos hemos preparado, que somos fieles, seremos arrebatados, desapareceremos. De pronto, 2 van a estar trabajando juntos en la oficina. Uno se desapareció, el otro va a mirar y ya no está más. 2 van a estar durmiendo en la misma cama. Uno de los 2 desapareció y el otro se quedó acá. Va a haber caos por todas partes, porque si hay un cristiano fiel que está piloteando un avión y va a ser arrebatado, el avión va a quedar sin control. Hasta hay un himno que se llama El Rey ya viene, The King is coming, donde dice los aviones sin control. El mercado está vacío, no hay nadie que venda porque desaparecieron los cristianos, etc. Esa doctrina enseña que los que estemos preparados nos iremos con el Señor, pero que la vida va a seguir en esta tierra y va a haber una segunda oportunidad de salvación para los que no se fueron con el Señor en la primera ida al cielo. Repito, tiene elementos de verdad y ahora lo vamos a estudiar con la Biblia. Lo que acabo de decir es la doctrina del rapto. Algunos dicen que cuando Cristo regrese va a venir al final de 3 años y medio, en la mitad de la tribulación. Otros dicen que va a venir al final de 7 años que va a durar la tribulación. Pero lo que acabamos de leer contradice totalmente esta doctrina. Vamos a leerlo ahora con detenimiento, lo que dice la palabra de Dios. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él.
Fíjense, es cuando nosotros nos reunamos con el Señor para estar con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, versículo 2, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Algunos van a venir predicando esto, otros lo van a escribir como si fuera una carta apostólica. En el sentido de que el día del Señor está cerca, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo no va a venir para llevarnos y reunirnos con Él, como dice el versículo 1, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces, la tribulación va a ser después de la venida de Cristo, cuando se haya llevado a su iglesia, o primero va a ser la tribulación y después va a venir el Señor Jesús. ¿Qué dice acá? ¿Primero viene Cristo y se lleva a su iglesia y después viene la tribulación? ¿O primero viene la tribulación, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y después la venida de Cristo? Esto último, ¿verdad? Claramente, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Veamos otro versículo, volvamos a Mateo 24, para dejar bien en claro ese tema de la tribulación. Esta semana juntos vamos a hablar un poco de la tribulación y cómo va a ser eso. Pero vayamos ahora de vuelta a Mateo capítulo 24. Jesús habló de la gran tribulación que vendrá. Y miren con qué palabras lo puso Él. Dice el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, y ya leímos el versículo 23, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no lo creáis. Fíjense, habrá gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos serán acortados. La pregunta es, ¿la tribulación va a ser antes de la venida de Cristo o después de su venida? La doctrina del rapto dice que primero el Señor se lleva a su iglesia y después viene la gran tribulación. Eso nos han enseñado. Veamos, ahí mismo, en el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación. ¿Cuándo? Después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Y entonces, el 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Y mandará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Miren qué clarito que está acá. Los ángeles van a venir a recoger, a juntar a los escogidos. ¿Pero va a ser antes o después de la tribulación?
el recogimiento del pueblo de Dios. A ver, ponme el versículo 29 otra vez. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del... Lo van a ver. Pero la doctrina del rapto dice que cuando Él venga no lo vamos a ver. Dice que los hijos de Dios van a ser arrebatados en las nubes, pero que nadie se va a dar cuenta que vino Cristo. Nosotros lo vamos a ir a encontrar allá en las nubes, pero la gente aquí no se va a dar cuenta. Pero aquí no dice eso. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Los que se van a lamentar no van a ser los que estemos preparados. Los que estemos preparados, dice la Biblia, que vamos a levantar nuestros brazos en alto y vamos a decir, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero aquí está hablando de los que se van a lamentar en su venida. Dice, se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán. En la otra versión antigua dice, recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un cabo del cielo hasta el otro. Sí, amigos, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo enseñó que primero va a venir la tribulación y después va a venir Cristo a recoger a su iglesia. En otras palabras, la iglesia va a pasar por la tribulación. Por eso dice el texto, mirad que nadie os engañe, diciendo, ya Cristo vino. O diciendo, eso es segunda de Tesalonicenses, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis engañar fácilmente, con respecto a que la venida del Señor ya viene, porque no va a venir sin que antes venga la tribulación. Hay gente hoy en día que está diciendo, Cristo puede aparecer en cualquier momento. Y muchos cristianos creen eso. En cualquier momento viene el rapto. Espérate, no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Esta semana vamos a estar hablando de la tribulación y vamos a estar hablando del anticristo, del hombre de pecado y del hijo de perdición, de esa gran tribulación que viene. Y con esto no quiero desanimar la fe de nadie. Ay, yo que pensaba que Cristo podía venir en cualquier momento y ahora el pastor, pues ya me quitó la ilusión. Sí, Cristo va a venir, pero primero la iglesia va a pasar por un periodo de gran tribulación. Le llamamos el tiempo de angustia. Y esa es una de las señales que Jesús dejó que van a suceder antes de su venida. Mateo 24, ¿qué señal habrá de tu venida? Habrá una gran tribulación. Versículo 21. Habrá entonces gran tribulación. Eso es parte del sermón que Jesús dio de las señales de su venida. La tribulación es una señal que nos indica que su venida está muy cerca. Ya cuando venga ese periodo de terrible tribulación, sabemos que la venida del Señor está a las mismas puertas. Pero Él no va a recoger a su iglesia antes de pasar por esa gran tribulación. Y usted dice, bueno, ¿y por qué es tan importante esto?
Porque hay mucha gente que nos está preparando para el tiempo de angustia y la gran tribulación, porque piensan que el Señor se va a llevar a su iglesia antes. Y ni les interesa saber de la gran tribulación, porque dicen, de todos modos yo no voy a pasar por la tribulación. ¿Te imaginas que te agarre por sorpresa la gran tribulación? ¿Te imaginas? Todos esos millones de personas que les han dicho, no vamos a pasar por la tribulación, el Señor nos va a llevar antes. Y que de pronto se les venga encima ese periodo de prueba tan grande. ¿Cuántos van a poder soportar si no hicieron la preparación espiritual y física necesaria? Y usted dice, ¿física? Sí, Jesús dejó instrucciones. Hasta nos va a tocar huir a los montes y escondernos. ¿Y cómo vas a hacer si no estás preparado? Vamos a hablar de eso esta semana, pero solamente quería dejar en claro que el tema de la gran tribulación es necesario estudiarlo porque la iglesia va a pasar por esa gran tribulación. Por eso Cristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Leámoslo, Mateo 24, ahí mismo. Dice el versículo, y ahora vamos a leer el sermón más en secuencia, porque nos hemos salteado algunos versículos. Ahora los vamos a leer tal cual como Cristo lo predicó. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?, le preguntaron. Y él respondió, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos, versículo 5, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres, habrá pestes, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Estamos escuchando de grandes terremotos, hambre, pestes, desastre. Esto es just the beginning, you know. This is only the beginning. Este es el comienzo. Y esto es principio de dolores. Y usted dice, ¿qué más va a venir? Versículo 9, el que sigue. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Os entregarán a tribulación. ¿Va a pasar el pueblo de Dios por la tribulación? You better believe it. It's right there. ¿Le crees a lo que dice Jesús? ¿Crees su palabra? Entonces si Él dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y tú dices, no, pero eso a mí no me gusta. ¿Cómo que va a haber mártires? ¿Cómo que nos van a matar? Mira, mi hermano, por eso te dije que el mundo cristiano no está preparado para lo que viene. No está preparado para pasar por un periodo de tribulación donde va a haber mártires por el Señor. Pensamos que eso fue allá en la Edad Media, cuando se los echaban a los leones a que se los coman, que los quemaban vivos en las hogueras. ¿Que no sabes tú que antes de que Él venga va a volver a suceder lo mismo? Entonces hay que estar preparado. Sigamos, ahora sí estamos leyendo versículo por versículo el sermón. Vamos al versículo 10. Muchos tropezarán entonces. ¿Ahora entiendes por qué necesitamos hablar de estas cosas? Yo no quiero estar entre los que tropieza y caiga. Pero si no me enseñan de la tribulación, no me enseñan de la prueba tan grande que viene al pueblo de Dios, a los que, porque fíjense que la tribulación, vuelve al versículo 9, al anterior, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Va a ser por
confiar en Cristo, por creer en su nombre, por predicar su evangelio, que va a venir la gran tribulación. Esto no es cualquiera, es el pueblo que cree en el nombre de Cristo que va a ser perseguido y va a ser entregado en tribulación y van a morir muchos. Tú dices, ay, pero esto a mí no me gusta escuchar. ¿Cómo que va a haber mártires? ¿Cómo que va a haber gente que va a morir? Pastor, estamos en el siglo XXI. No estamos en la Edad Media. You know what? It's written. Escrito está. Y mejor que lo crea, porque Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Lo que Él ha dicho se va a cumplir al pie de la letra y tenemos que prepararnos para lo que viene. Y esta semana vamos a aprender que está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Este periodo de tribulación está a las mismas puertas. Yo no me quiero adelantar a la secuencia de lo que vamos a estudiar, pero te tengo que decir algo. Lo que está pasando en el mundo, cómo el mundo se está preparando para un nuevo orden mundial, cómo la semana pasada el Papa Francisco anunció que va a implementar en el Vaticano lo del microchip. ¿La vieron en la noticia? El microchip que se va a insertar en la mano. Ah, pero dicen que es muy bueno porque entonces no te van a robar tu identidad. ¿Que no sabes tú que la Biblia dice? En Apocalipsis capítulo 13, Pastor, que va a haber una marca y en Suecia ya lo están implementando. Entonces, si nosotros no sabemos de estas cosas, vamos a caer, vamos a tropezar, vamos a ser engañados y vamos a recibir algo que va a servir no para el bien, que no nos roben la identidad, como nos están vendiendo al producto, sino para poderlos controlar. Va a ser un control mundial y nadie va a poder comprar ni vender si no tienen ese sistema de control. Entonces la tribulación va a venir para el pueblo de Dios que no lo reciba. Y no es solo el chip, eso es un detalle que estoy mencionando, es mucho más que envuelve. Y tiene que ver con una ley que se va a dar, que va a afectar a todos los que quieran ser leales a Cristo, esa ley que se va a implantar bajo el nuevo orden mundial. Ya lo vamos a estudiar. Entonces, ¿es importante o no entender esto? Por eso les dije que es el gran engaño del mundo religioso, porque a la gente le están enseñando, y se los digo porque este servidor pues va a muchas iglesias. Yo no solamente predico a públicos adventistas, predico en todas las iglesias, pentecostales, evangélicos, bautistas, me invitan a predicar y a veces tengo que enseñarles con la palabra de Dios que están enseñando un error. Me pasó en República Dominicana, me invitó la Asociación de Pastores Evangélicos y di el tema sobre el engaño del rapto secreto y se formó un revolú, que me querían cancelar la semana de conferencias en el estadio, allá en el Cibao. Cibao es un lugar en República Dominicana donde estaba dando en el estadio la campaña evangelística. Y los pastores evangélicos eran los que me habían invitado y me estaban apoyando en esa gran campaña evangelística, y de pronto con el primer tema que doy me querían cancelar la reunión porque dijeron, nos va a confundir a la gente, nosotros le estamos enseñando del rapto y él viene a decir que no hay rapto. Y yo los desafié y les dije, estudien. Me reuní con todos los pastores que habían organizado y les dije, estudien el tema. Y les voy a decir más. Hoy cuando yo di, porque el lugar estaba lleno, repleto, pero los pastores
Yo los veía que andaban caminando de un lugar a otro con el tema, y los veí que salieron todos para allá y se fueron a reunir, y era porque estaban diciendo: esto nos está desestabilizando lo que nosotros enseñamos. Y les dije: ustedes no escucharon el tema, primero escúchenlo. Y si ustedes con la palabra de Dios me muestran que yo estoy equivocado, pues yo soy el primero delante de todo el mundo de reconocerlo y decir: ¿saben qué? Me equivoqué. Pero me tienen que demostrarlo con la palabra de Dios. Y al día siguiente nos reunimos con el grupo de pastores evangélicos. Y el presidente de la asociación evangélica me dijo: Pastor Gambetta, escuché el tema de anoche que no había escuchado, pero lo escuché con el deseo de ver dónde estaba su error, para poderle demostrar que usted estaba enseñando un grave error. Y no encontré el error. Al contrario, me di cuenta que el que estaba enseñando error era yo, y lo dijo delante de todos los demás pastores. Ahora, yo no cuento esto para que digan: ah, mira, el pastor Gambetta pues les ganó. No, estoy diciendo que cuando Dios tiene siervos suyos que son sinceros, reconocemos el error en que estamos y somos sinceros, y enmendamos nuestro camino para no seguir quizás en forma como lo que dice ahí: Señor, en tu nombre predicamos, para no seguir engañando a la gente en el nombre de Cristo. Es bien serio este tema. Ahora, les voy a decir, el texto principal que enseñan los de el rapto está en Mateo 24 y lo vamos a estudiar a continuación. Es un texto que dice: dos van a estar en el campo, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Y esa es la base para la doctrina del rapto. Pero entiendan que el rapto enseña que los únicos que son arrebatados son la iglesia, el pueblo de Dios. Pero el resto del mundo queda aquí en esta tierra para el periodo de la tribulación. Y si se van a salvar, ahora tienen que pasar por esa tribulación y ser leales. Pero no la iglesia, sino los que queden. Por eso hay un libro muy famoso de Hal Lindsey que se llama Left Behind, los que quedaron. Left Behind. Y para ellos les explican lo que va a pasar en la tribulación. Pero los cristianos no necesitamos saberlo, porque de todos modos el Señor nos va a llevar para el cielo antes que venga la tribulación. Hay una película que se llama Left Behind, y hay una serie, y hay una cantidad de libros que se han escrito sobre el tema del rapto, y prácticamente todas las iglesias evangélicas protestantes están enseñando esto. Yo no me considero más sabio que nadie, pero una cosa les prometo: que lo que yo les voy a enseñar, se los voy a leer en la palabra de Dios. Y si ustedes se van a convencer de algo, que no digan: ah, el pastor Gambetta dijo tal y tal cosa, sino que puedan decir: yo lo leí en la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando Cristo venga, los impíos, los malos, no van a quedar vivos y van a tener una segunda oportunidad. Van a ser destruidos en su venida. Leamos ahí mismo en Mateo 24. Dice en el versículo 37: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio,
Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amigos que me escuchan, Cristo dice que la gran mayoría de la gente no van a entender y va a ser como en el diluvio. ¿Saben lo que pasó en la época del diluvio? Dios tenía su mensajero, se llamaba Noé, y predicó por 120 años, pero la gente no quiso entender, no quiso creer, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será cuando Cristo venga. Vamos a seguir leyendo el sermón para entender lo que Jesús nos está diciendo claramente. Llegamos hasta el versículo 9, ¿verdad? Hasta el 10 realmente. El 9 decía: os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, versículo 10. Y unos a otros se aborrecerán y se entregarán los unos a los otros. Oh, mis hermanos, qué espectáculo tan tremendo. Traición entre el mismo pueblo de Dios. Se aborrecerán unos a otros y unos a otros se entregarán. ¡Wow! Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estos falsos profetas no van a estar profetizando allá a los chinos ni a los japoneses. ¿A quiénes van a engañar? Obviamente, los falsos profetas se van a levantar entre el pueblo profeso de Dios y van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 2: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? La gente dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y eso también está en la Biblia. Pero también hay que perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que creer, pero hay que perseverar en Cristo para ser heredero de la salvación. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora Jesús nos manda a leer al profeta. ¿A cuál profeta? Daniel. Oh, pero la gente no lee mucho el libro de Daniel, ni lo estudia. Pero Cristo dijo: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Así que hay que estudiar las profecías del profeta Daniel, porque allá habla de la abominación desoladora. Eso es la gran apostasía, la abominación desoladora que va a venir. Y hay que entender eso, porque nos va a tocar pasar por ese periodo. Entonces, dice el versículo que sigue, el 16, el que esté en Judea huya a los montes.
Versículo 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Versículo 18. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Reina Valera Antigua, versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Ahora pregunto, ¿va a haber una huida? Vamos a tener que huir a los montes. Y usted dice, ay, pero esto es inverosímil ahora en el siglo XXI. Y va a tener que ser rápida la huida, porque hay una señal que Jesús dejó. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Esta semana vamos a estudiar el profeta Daniel, porque necesitamos entender la abominación desoladora para que cuando veamos la señal que dejó el profeta Daniel, sepamos que es el momento de ¿qué? De salir. Y el que esté en la terraza no entre ni a su casa. Va a haber muy poco tiempo para abandonar las grandes ciudades. ¿Escucharon lo que dije? Va a haber muy poco tiempo, una ventanita abierta en que el pueblo de Dios va a tener que abandonar las ciudades, porque va a haber bloqueos, va a haber control y no van a dejar salir a la gente. Por eso vamos a tener que actuar con rapidez, pero ya me estoy adelantando al tema, ¿ok? Eso es para más adelantito, cuando estudiemos la abominación desoladora. Pero también Cristo dijo, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Pero resulta que el mundo cristiano no sabe nada de esto del sábado. Pero parece que Jesús no sabía nada del domingo. Porque Él dice que en este tiempo del fin debemos estar orando para que no nos toque huir en el día de ¿qué? De sábado. ¿Por qué en sábado? Eso lo vamos a estudiar también. ¿Por qué Jesús dijo esto? Yo no le estoy agregando palabras a la Biblia, estoy leyendo lo que Jesús dijo. Y si Él dijo que debemos orar para que no nos toque huir en sábado, por algo lo dijo. ¿Cuántos están orando para que cuando venga ese periodo de tribulación y nos toque huir, no sea en día de sábado? El mundo cristiano no está orando por eso. Es más, creen que esto ni siquiera se aplica para nosotros hoy en día. Que eso está en el pasado, que eso fue cuando se destruyó la ciudad de Jerusalén, que era para los judíos. ¿Quién sabe cuántas cosas? Pero nosotros estamos leyendo el sermón de Cristo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y esto lo dice aquí en relación con la venida suya. Sigamos leyendo. Porque habrá entonces, versículo 21, gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23, entonces, si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Versículo 25, mirad, ya os lo he dicho antes. Está hablando de la gran tribulación. Y en ese periodo de la gran tribulación va a haber un montón de falsos profetas que van a engañar a la gente. Y falsos cristos que se van a aparecer. Y Cristo dice, ya se lo dije antes. Versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto,
no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Versículo 27, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Su venida va a ser en forma visible. ¿O acaso se puede esconder un relámpago cuando sale de un lado al otro del cielo? Va a ser algo que todo el mundo lo va a ver, no importa dónde estén. El relámpago puede estar en un rincón de la ciudad o en el otro rincón de la ciudad, pero todo el mundo lo ve al mismo tiempo. Así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser algo visible, va a ser audible, porque cuando hay un relámpago, hay truenos y hay rayos. Y su venida va a ser audible, como lo vamos a ver. Quizás ya no esta noche, pero mañana vamos a ver cómo realmente va a ser la venida de Cristo. Cómo va a ser, para que no seamos engañados. Dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo va a venir? Con poder y gran gloria. ¿Va a venir en forma visible o no lo vamos a ver? Lo veremos. La Biblia dice, todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Y luego dice, y enviará, versículo 31, a sus ángeles, con gran voz de trompeta. Va a ser audible, se va a escuchar el sonido potente de la trompeta. Y los ángeles recogerán, juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del otro hasta el cielo. Esto enseña la Biblia y es Cristo el que lo está enseñando sobre su segunda venida. La última parte de este tema es un versículo que está ahorita más adelante. Y como les dije que lo voy a leer en secuencia, vamos a seguir leyendo hasta que lleguemos a ese versículo. ¿Ok? Versículo 32, no es el 32, está más adelantito. El que dice uno será tomado y el otro será dejado. La base para el rapto. O sea, el versículo que usan como base para el rapto. Dice, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué dice? Que la generación que vea estas cosas que estamos leyendo va a ser la generación que va a ver el final de todo. No va a pasar esa generación hasta que todo se cumpla. Versículo 35, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Versículo 36, pero el día y la hora, ¿qué? Nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Hay día y hora para la venida de Cristo? No. ¿Cómo? Claro que hay. No más que nosotros no lo vamos a saber. Pero dice, el día y la hora nadie lo sabe. Quiere decir que hay un día y una hora establecida. No más que tú y yo no nos ha revelado el Señor eso. Solo el Padre tiene ese conocimiento. Pero sí hay un día y una hora. Y si hay un día y una hora, quiere decir que cada día que pasa estamos un día más cerca de esa fecha. Porque hay un día establecido. Ahora, si no hubiera, podríamos decir, bueno, Dios va a decir a su Hijo que venga cuando Él piense que es tiempo de venir. No, hay un día y una hora establecidos y nos estamos acercando más a esa fecha.
Pastor, una pregunta. Ajá. ¿Esa fecha será fija o movible? Porque en otro versículo de la Biblia dice que hasta que se predique el Evangelio, entonces vendrá el fin. Coincide con este. ¿Será fija o es que...? El versículo que leímos es el versículo 14. Y será predicado este Evangelio por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pregunta, ¿es una condición para que Él venga o es una profecía de que va a ser predicado el Evangelio? Va a ser predicado y entonces va a venir el fin. Pero no está superditado. Dios tiene un día y una hora para su venida. Dios no anda cambiando la fecha. Si no, no diría, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre. El Padre tiene un día y la hora. En el plan de Dios, en su reloj profético, que no conoce ni premura ni demora, ni se adelanta el reloj ni se atrasa el reloj, Dios tiene establecido una fecha. Nosotros no lo sabemos, ni nos va a ser revelado. Hay personas que ya andan poniendo fechas para la venida de Cristo, pero aquí dice que no lo sabemos, sino solo mi Padre. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y vino el diluvio, no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de que va a venir en forma repentina, como vino el diluvio. La gente no estaba preparada, no quisieron creer en la predicación de Noé, y el diluvio se los arrastró a todos. ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Cuánto? 8 personas se salvaron. De un mundo entero que había en los días de Noé, solo 8 se salvaron. Wow. ¿Ustedes ven por qué necesitamos prepararnos? Porque la mayoría de la gente se va a perder, porque no hizo la preparación necesaria. El versículo que sigue dice: entonces estarán 2 en el campo. Ahí viene el versículo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿De qué está hablando aquí? Los que creen en el rapto dicen, ahí está. Van a estar 2 en el campo. Uno va a venir y el Señor se lo va a tomar y se lo va a llevar, y el otro se va a quedar acá. Pero Cristo dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Va a ser como en los días de Noé. Escuchen esto que les voy a decir. Es un refrán. Texto sin contexto es un pretexto. Repito. Texto sin contexto es un pretexto. Si tomas un texto de la Biblia y lo sacas de su contexto, pues lo puedes usar como pretexto para lo que se te dé la gana. Los que usan este versículo para probar el rapto lo han sacado totalmente de su contexto. Porque dicen, miren, 2 van a estar en el campo, uno va a ser tomado y se va a ser llevado con el Señor en el rapto, y el otro se va a quedar aquí. 2 mujeres están en un molino, moliendo juntas. Una va a ser llevada, tomada, y la otra se va a quedar. Pero el contexto no está diciendo eso. Leamos el versículo anterior a ese, desde el 37, que lo acabamos de leer en adelante, y miren de lo que está hablando. Como fue en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Díganme, ¿a dónde se los llevó el diluvio? A la destrucción, a la muerte, repentinamente, porque no quisieron entender. Así como fue entonces, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40, estarán dos en el campo, uno será tomado, como los agarró el diluvio, por sorpresa, no están preparados y se los llevó a todos. ¿Quiénes quedaron en el diluvio? ¿Los que se salvaron o los que se perdieron? Los que se salvaron son los que quedaron con vida. Los demás fueron ¿qué? Destruidos. Cuando venga el Señor, uno va a ser tomado en destrucción y el otro va a ser dejado con vida. Todo lo contrario de lo que dicen, porque los que enseñan el rapto dicen que el que va a ser tomado es el que se va a ir con el Señor y el otro va a quedar aquí con vida en la tierra. Pero el que queda es el que se va a ir con el Señor. Escuchen bien lo que dije. El que queda es el que se va con el Señor. Leámoslo. Nuestro último versículo en esta noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice el versículo 13. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No hay ninguno dormido aquí esta noche. Pero no, tampoco está hablando de esa dormida, ¿verdad? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. A ver, ¿cuántos de los que están aquí de verdad creen que Cristo murió y resucitó? ¿Puedo ver las manos? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ustedes son creyentes en la resurrección de Cristo, yo también. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Si tú crees que Jesús resucitó, tienes que creer que los que durmieron en Él, el Señor los va a traer otra vez a la vida. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Quiénes son los que quedan? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Los que hayamos quedado somos los que vamos a ser arrebatados, pero los del rapto dicen que los que quedan no son arrebatados, se quedan aquí, y los otros son los que son llevados. Pero aquí dice todo lo contrario. Los que son arrebatados con el Señor en las nubes son los que hayamos quedado vivos.